La sala de prensa de los 25 Juegos Panamericanos era un hervidero de expectación, un crisol donde el zumbido de docenas de idiomas se mezclaba con el destello incesante de los flashes. Bajo la luz blanca y despiadada de los focos, que no perdonaba imperfección alguna, se erigía Klaus Richter, el campeón alemán de tiro de precisión, una auténtica estatua de arrogancia esculpida en titanio. Su mono técnico, una maravilla de la ingeniería aeroespacial, contrastaba brutalmente con la figura casi invisible a su lado. Alejandro, un muchacho de apenas 16 años, llegado de un remoto pueblo de la Sierra de México. El joven vestía con la humilde sencillez del uniforme de su país, y en sus manos no acunaba un arma de fibra de carbono y polímeros avanzados, sino un viejo rifle de cerrojo, una reliquia cuya madera noble estaba pulida y gastada por el sol implacable y, sobre todo, por las manos de su abuelo. Klaus tomó el micrófono y una sonrisa tan afilada como un bisturí se dibujó en su rostro, sus ojos recorriendo a Alejandro no como a un rival, sino como a una exótica y patética pieza de museo. «Es adorable», sentenció, su voz resonando con un desdén metálico que cortó el aire de la sala. Que en esta era de tecnología láser, de balística computarizada y de materiales de última generación, todavía permitamos que el folclore participe en una competición de élite. Su dedo, enfundado en un guante táctico, señaló con un gesto teatral el rifle de Alejandro. Esta antigüedad. ¿Qué será lo próximo? ¿Competir con arco y flechas? ¿Apuntar guiándose por las estrellas? Una oleada de risas crueles y condescendientes inundó el auditorio, algunas ahogadas por la vergüenza ajena, otras abiertas y despiadadas. Pero Alejandro permaneció impasible, un roble en mitad de la tormenta. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche en el desierto, se mantuvieron fijos en Klaus, un océano de calma milenaria donde no había ni una sola gota de odio, solo una quietud que, paradójicamente, enfureció aún más al campeón alemán. «Dime, niño», continuó Klaus, inclinándose hacia él con la agresividad de un depredador que acorrala a su presa. «¿Tu abuelo te enseñó a rezarle a los dioses del viento antes de disparar? Porque te aseguro que necesitarás mucho más que oraciones para enfrentarte a la perfección hecha máquina». La humillación era absoluta, un veneno inyectado en público, diseñado meticulosamente para destrozar el espíritu del joven mexicano antes incluso de que la primera bala abandonara el cañón. Las cámaras se abalanzaron sobre el rostro de Alejandro, buscando la grieta, la lágrima temblorosa, la palabra rota que confirmara su derrota. Pero solo encontraron silencio, un silencio ensordecedor, tan denso y pesado que aplastó las risas y congeló el tiempo. Él no lo sabía, pero acababa de cometer el mayor error de su vida, porque no imaginaba el poder ancestral que estaba a punto de presenciar. Tras el eco de las risas y el veneno de las palabras de Klaus, Alejandro no ofreció réplica, no malgastó ni una sola sílaba en defender su honor, pues su honor no residía en la opinión de hombres arrogantes, sino en la herencia que corría por sus venas y en la madera del rifle que apretaba entre sus manos. Con una inclinación de cabeza casi imperceptible hacia los jueces, un gesto de respeto que era en sí mismo una declaración de guerra silenciosa, aceptó el desafío. El guante no había sido arrojado al suelo, sino directamente a la cara de su linaje, y él, el último vástago de una estirpe de tiradores legendarios, lo recogió sin dudar. Mientras Klaus se regodeaba en los aplausos de los cínicos y concedía entrevistas en las que se autoproclamaba el pináculo de la evolución atlética, Alejandro se desvaneció, borrándose de los pasillos del complejo olímpico como un fantasma al amanecer. No se dirigió a los polígonos de tiro de última generación. Su camino era otro, un camino de vuelta, un regreso a la fuente. Semanas pasaron, convirtiéndose en un borrón de tiempo en el que el mundo del deporte de élite casi olvidó al chico mexicano. Para ellos era una anécdota, un chiste que se contaba en las cenas de gala. Mientras tanto, en Alemania, Klaus Richter pulía su imagen pública. Las cámaras lo seguían a todas partes, documentando su régimen de entrenamiento casi inhumano, donde cada caloría era contada, cada latido monitorizado y cada disparo analizado por un superordenador que predecía trayectorias con una precisión divina. «La competición ya está ganada»,
declaraba ante un enjambre de micrófonos, su sonrisa de depredador brillando bajo las luces. Es una simple cuestión de física. La tradición es un sentimiento hermoso, pero no desvía una bala. La ciencia, en cambio, sí lo hace. Se exhibía, posaba con patrocinadores, firmaba autógrafos y se reía del recuerdo del niño del rifle de madera, sin saber que a miles de kilómetros, en el corazón de la Sierra Madre, se estaba forjando el arma que destrozaría su universo de certezas. Lejos del estruendo de los medios, Alejandro había regresado a su hogar, un pequeño pueblo de adobe y tierra roja que el tiempo parecía haber olvidado. Allí, bajo un cielo tan vasto y azul que dolía mirarlo, le esperaba su abuelo, Mateo, un hombre de piel curtida como el cuero viejo y ojos que contenían la sabiduría de generaciones. No hubo preguntas, no hubo palabras sobre la humillación. Mateo simplemente miró a su nieto, vio la tormenta controlada tras su mirada serena y asintió. Lo llevó al corazón del desierto, a un cañón sagrado donde el viento cantaba historias antiguas entre las rocas. Ese hombre, el alemán, comenzó Mateo, su voz grave como el rumor de la tierra. Cree que el objetivo es el blanco de papel. Es un necio. El verdadero objetivo, Alejandro, es el silencio que hay entre un latido y el siguiente. Fue allí donde le reveló el secreto de su familia, una técnica transmitida de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. El susurro del viento. La preparación fue brutal en su simplicidad. No había máquinas ni sensores, solo los elementos en su forma más pura. Mateo vendó los ojos de Alejandro durante días enteros, obligándole a sentir la caricia del viento en su piel, a aprender su lenguaje, a distinguir la brisa que nace en la cumbre de la que muere en el valle. No puedes luchar contra el viento, le repetía. Debes convertirte en él. Tu bala no es una flecha que se impone, es una semilla que él lleva a su destino. Luego, la práctica de la respiración. Alejandro aprendió a acompasar el ritmo de sus pulmones con el pulso del desierto, a ralentizar su corazón hasta que cada latido se convertía en una eternidad, un espacio de calma absoluta donde el tiempo dejaba de existir. Era en ese vacío, en ese instante de comunión total con el mundo, donde el disparo perfecto nacía. Dominó la forma, el control físico era absoluto, pero el espíritu de la técnica, esa conexión intangible, todavía se le escapaba. Mientras Klaus Richter celebraba victorias preliminares con champán, Alejandro fracasaba una y otra vez. Sus disparos eran precisos, sí, pero mecánicos. Eran los disparos de un tirador excelente, no los de un maestro del viento. La frustración comenzó a roer su determinación. «Te concentras demasiado en el rifle, en tu hombro, en tu ojo», le dijo Mateo una tarde, mientras el sol teñía las montañas de color sangre. «Olvídate de que eres un hombre que dispara. Eres el viento que empuja, la bala que vuela y el blanco que... Espera, eres todo a la vez». Esa noche Alejandro no durmió. Se sentó en la quietud del desierto, con el rifle de su abuelo sobre las rodillas, y simplemente escuchó. Escuchó el latido de la tierra bajo sus pies. Escuchó el susurro de las estrellas. Y poco a poco, la barrera entre él y el mundo se disolvió. Se ha preparado en secreto, recurriendo a una sabiduría que la tecnología no puede medir. ¿Crees que la tradición puede vencer al poder del dinero y las máquinas? Comenta abajo qué crees que pasará y suscríbete para no perderte la confrontación final. El Estadio Olímpico de Tiro contenía la respiración, un silencio denso, casi sólido. El aire olía a pólvora y a destino. En el marcador, un empate imposible. Klaus Richter contra Alejandro, la máquina contra el alma. Y entonces el viento cambió. No fue una brisa, fue un aullido. Una ráfaga furiosa y caprichosa barría el campo. Las banderas se agitaban como almas en pena. Un disparo imposible. La prueba final. Klaus fue el primero. Una sonrisa de superioridad en su rostro. La naturaleza es solo otra variable, pensó. Su visor parpadeó. Datos, cálculos, algoritmos. Ajustó su postura 1 milímetro. Compensó el viento. Su rifle, una extensión de la máquina. Frío, preciso, letal. Disparó. ¡Pum! El sonido seco de la tecnología. La bala cortó el aire. Luchó contra la ráfaga. Impactó. Un suspiro colectivo recorrió las gradas.
El marcador electrónico parpadeó. 9.8. No era un 10. Por primera vez, la máquina no era perfecta. Un solo milímetro del centro. Un milímetro que era un abismo. Klaus miró el resultado. Incredulidad. Luego, furia. Golpeó el soporte con el puño. Un gesto de impotencia. El público murmuraba. La puerta estaba abierta. Ahora, todo dependía de Alejandro. Del chico del rifle de madera. Caminó hacia el puesto de tiro. Lento, sereno. El viento azotaba su pelo, pero él no se inmutaba. La multitud lo observaba. Con lástima, con escepticismo. «Es imposible», susurraban. «Ni la máquina pudo. El niño está acabado». Alejandro llegó a su puesto. No miró el blanco. No miró el marcador. Cerró los ojos y el mundo se desvaneció. No había estadio. No había público. No había presión. Solo él y el viento y la voz de su abuelo en su memoria, clara como el agua de un manantial. «No luches contra el viento, mijo. Danza con él. Conviértete en él». Sintió el pulso de la tierra bajo sus pies. El aire llenó sus pulmones. Su corazón ralentizó su ritmo. Un latido, silencio, otro latido. Se convirtió en el compás del viento. Abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un niño. Eran los ojos de sus ancestros. Ojos que habían leído el cielo durante siglos. Levantó el viejo rifle. La madera parecía respirar en sus manos. No apuntó. Se hizo uno con el objetivo. Respiró por última vez, y al soltar el aire, el universo contuvo el aliento. ¡Pum! El sonido fue diferente, profundo, orgánico. ¿Crees que la intuición y la herencia pueden vencer a la lógica más fría? Dale a like ahora mismo si crees en el poder del espíritu humano. La bala abandonó el cañón, pero no voló en línea recta. El tiempo se fracturó en 1000 pedazos. La bala flotó, danzó. Fue acunada por la ráfaga de viento. Siguió una curva imposible, una parábola perfecta, como si el propio aire la guiara a casa. El estadio observaba. En un silencio ensordecedor, vieron el milagro. La bala no luchaba, fluía. Era una hoja llevada por la corriente, un susurro hecho plomo. El impacto no fue un golpe seco, ni el sonido de un 10. Fue un clank metálico, agudo, imposible. El marcador electrónico parpadeó, confundido, roto. Luego mostró el resultado. 10.x, el centro absoluto, la perfección incomprensible. La bala de Alejandro no había dado en el blanco, había atravesado el agujero exacto del disparo de Klaus y había golpeado el mecanismo detrás. Un disparo que era una sentencia, un milagro hecho realidad. Silencio. 1 segundo, 2 segundos, y entonces el estadio estalló. No fue un aplauso, fue un rugido, una explosión de emoción pura. La gente se puso en pie, gritando, llorando, coreando su nombre. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Habían presenciado una leyenda. El chico bajó el rifle. El humo salía del cañón como un suspiro. Volvió a ser un niño de 16 años, abrumado, victorioso. Al otro lado, Klaus Richter estaba congelado, pálido como un fantasma. Su rifle de alta tecnología cayó de sus manos. Su mundo de datos se hizo añicos, su arrogancia pulverizada, destruido por un niño y un trozo de madera, destruido por el alma. La máquina había sido derrotada. La vindicación era absoluta, inmortal. El rugido del estadio descendió lentamente, transformándose en un murmullo de asombro reverencial mientras los jueces confirmaban lo imposible. Los oficiales se movían con una solemnidad inusual, como si caminaran por un terreno sagrado. La competición había terminado, pero la leyenda acababa de nacer en ese preciso instante, grabada a fuego en la memoria de cada espectador. Klaus Richter permanecía inmóvil, una estatua de titanio resquebrajada por dentro. Su mundo, construido sobre pilares de lógica, datos y superioridad tecnológica, se había derrumbado con el eco de un solo disparo. El rifle de polímeros avanzados, que minutos antes era la extensión de su voluntad, ahora se sentía como un peso muerto, un trozo de plástico inútil y ajeno en sus manos. Con pasos que parecían arrastrar cadenas invisibles, cruzó la distancia que lo separaba de Alejandro. Cada metro era una tortura, un desfile de su propia derrota ante miles de ojos que ya no lo veían como un campeón, sino como el arrogante que había sido humillado.
El aire vibraba con el nombre del chico mexicano, un cántico que era un martillo contra su orgullo. Llegó frente a Alejandro, quien lo esperaba con la misma serenidad imperturbable que había mostrado desde el principio. No había burla en su mirada, ni un atisbo de triunfo, solo una calma profunda, casi compasiva, que desarmaba por completo. El protocolo exigía un apretón de manos, un gesto de deportividad que a Klaus le parecía una farsa monumental en ese momento. Extendió su mano, un movimiento mecánico y vacío, pero cuando sus dedos tocaron los del joven, no pudo contenerse. Las palabras brotaron de su garganta, un susurro ronco, quebrado por la incredulidad y la desesperación. «¿Cómo?», preguntó, la única palabra que su cerebro era capaz de formular. «¿Cómo es posible? La física no lo permite. Mis ordenadores no lo preveían». Alejandro aceptó su mano con firmeza. Su sonrisa fue leve, pero genuina. No era la sonrisa de un vencedor sobre un vencido, sino la de alguien que comparte un secreto simple y profundo. Miró fijamente a los ojos del alemán, buscando no humillarlo más, sino ofrecerle una brizna de entendimiento, una llave a un mundo que él desconocía por completo. «Usted dispara contra el blanco, señor Richter», respondió Alejandro, su voz clara y serena, un bálsamo en medio del caos interno del alemán. «Mi abuelo me enseñó a disparar hacia el silencio. ¿Qué hay detrás? A encontrar el único punto de calma en medio de la tormenta. El viento no fue mi enemigo, fue mi compañero de baile en todo momento». Klaus retiró su mano como si se hubiera quemado. La respuesta no era una fórmula, ni un algoritmo. Era poesía, era misticismo, era algo que su mente lógica no podía procesar, pero que su alma, ahora desnuda y herida, comprendía a la perfección. Había sido derrotado no por un mejor tirador, sino por una filosofía de vida completamente diferente y superior. Asintió lentamente, 1, 2 veces. La arrogancia se había disuelto, dejando en su lugar un vacío que comenzaba a llenarse de un respeto amargo, pero genuino. «Tu abuelo», dijo finalmente, su voz apenas audible, «es un maestro mucho más grande que todos mis ingenieros juntos». Era la confesión más honesta que había hecho en toda su vida. La ceremonia de entrega de medallas fue un contraste brutal. Klaus subió al segundo escalón del podio, la plata colgando de su cuello como un recordatorio perpetuo de su fracaso. La medalla era fría, pesada, un símbolo de que ser casi perfecto no era suficiente. Miró a la multitud, pero esta vez no vio admiradores, sino testigos de su caída. Luego fue el turno de Alejandro. Al anunciarse su nombre, el estadio volvió a estallar en una ovación atronadora. Subió al primer escalón, y cuando la medalla de oro fue colocada sobre su pecho, no miró al trofeo. Sus ojos buscaron a través de la multitud, ignorando los flashes de las cámaras y los vítores ensordecedores que lo aclamaban, y entonces los encontró. En una sección de las gradas, lejos de la zona VIP, estaba su familia. Su madre lloraba de alegría, su padre la abrazaba con un orgullo que casi no le cabía en el pecho, y a su lado, de pie, con el sombrero en la mano y una sonrisa que arrugaba su rostro curtido, estaba Mateo, su abuelo. Alejandro levantó la medalla de oro, no hacia las cámaras, sino hacia él. No era un trofeo para el mundo, era una ofrenda para su linaje, un agradecimiento a la sabiduría transmitida a través de generaciones. En ese instante, la conexión entre el nieto en el podio y el abuelo en las gradas era más fuerte que cualquier ovación del público. Tras las obligaciones con la prensa, Alejandro no fue a las fiestas de los patrocinadores. Se escabulló por una salida trasera, donde su familia lo esperaba. El abrazo con su abuelo fue silencioso, pero contenía universos enteros de significado. No hubo palabras de felicitación, solo un apretón, firme, y una mirada que lo decía todo. «Lo has conseguido, has honrado nuestro legado». Esa noche, mientras Klaus Richter analizaba datos en una habitación de hotel solitaria, intentando encontrar una explicación lógica a su derrota, Alejandro celebraba. No lo hacía con champán y canapés, sino con un plato de comida casera, rodeado del calor y las risas de la gente que lo había visto crecer y que lo amaba incondicionalmente. La verdadera victoria no era el metal dorado que descansaba sobre la mesa de madera de su casa. La victoria era ese momento, esa conexión, la certeza de pertenecer a algo más grande que uno mismo.
Era la prueba irrefutable de que las raíces, cuando son profundas, te permiten alcanzar el cielo sin importar la fuerza del viento. Klaus Richter aprendió una lección invaluable aquel día en el Estadio Olímpico. Comprendió que la tecnología puede crear herramientas asombrosas y precisas, pero que jamás podrá replicar la intuición, la pasión y el alma que se forjan con el tiempo, la paciencia y el amor de un maestro a su aprendiz. Descubrió de la forma más dura que la soberbia es un escudo de cristal, brillante y deslumbrante, pero que se hace añicos ante el primer golpe de una verdad humilde. Su arrogancia había construido un muro impenetrable a su alrededor, aislándolo en una cumbre de soledad y perfección artificial, dejándolo completamente vulnerable. En cambio, la humildad de Alejandro no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Era un puente que lo conectaba con su historia, con su familia y con la propia naturaleza. No necesitaba muros porque su fuerza no provenía de aislarse del mundo, sino de formar parte intrínseca de él, de entender sus ritmos y sus secretos. El mundo del deporte hablaría durante años de aquel disparo imposible, de aquella curva milagrosa que desafió todas las leyes conocidas. Los científicos escribirían artículos intentando explicar la aerodinámica de la bala, pero nunca podrían medir el factor decisivo, el espíritu humano en su máxima expresión. La historia se convirtió en un faro de esperanza para todos los que alguna vez fueron subestimados, un recordatorio poderoso de que el valor no se mide por el precio de tu equipo, sino por la riqueza de tu herencia y la fortaleza de tu carácter. El talento puede llevarte a la cima, pero solo el carácter te mantiene allí. Fue la demostración definitiva de que la tradición no es una reliquia del pasado, sino una brújula que nos guía en el presente. Es la sabiduría acumulada de aquellos que vinieron antes, un tesoro que no se puede comprar ni fabricar, solo se puede heredar con respeto y proteger con honor y dedicación. Mientras los titulares del día siguiente proclamaban al nuevo rey del viento, Alejandro ya estaba de vuelta en su pueblo. El rifle de su abuelo descansaba de nuevo en su lugar de honor, no como un arma de competición, sino como lo que siempre había sido, un símbolo sagrado de su familia y su historia. La medalla de oro no cambió quién. Eratzia siguió siendo el mismo joven humilde que encontraba más alegría en el silencio del desierto que en el rugido de un estadio, porque entendía que la verdadera gloria no reside en el aplauso del mundo, sino en la paz interior que se alcanza al ser fiel a uno mismo. Klaus, por su parte, anunció su retiro temporal de la competición. Necesitaba tiempo, no para entrenar más duro, sino para desaprender todo lo que creía saber. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida perfeccionando la máquina, olvidando por completo al hombre que la manejaba, un error que le costó todo. La confrontación no fue solo entre dos atletas, fue entre dos mundos, el mundo de lo inmediato, lo cuantificable y lo artificial, contra el mundo de lo eterno, lo intangible y lo auténtico. Y en esa batalla la autenticidad había demostrado ser, sin lugar a dudas, la fuerza más poderosa del universo. Aquel disparo se convirtió en un legado, una historia contada para inspirar a las nuevas generaciones, una lección sobre cómo la arrogancia construye muros altos y frágiles, mientras que la humildad y la tradición construyen legados que son capaces de resistir el paso del tiempo y las tormentas más feroces. El joven mexicano no solo ganó una medalla, le recordó al mundo una verdad fundamental que a menudo olvidamos. Le recordó que el mayor poder no se encuentra en los circuitos de un ordenador, sino en la conexión silenciosa que existe entre el corazón humano y el alma del mundo que nos rodea. Su victoria fue un canto a la paciencia, al trabajo duro y al respeto por las raíces. Demostró que no importa de dónde vengas, ni cuán modestos sean tus recursos, si llevas contigo la fuerza de tus ancestros y la humildad en tu corazón, no hay objetivo que no puedas alcanzar, por imposible que parezca. La imagen final de esta leyenda no es la de Alejandro en el podio, bañado en oro y gloria. Es la imagen de un joven y un anciano sentados juntos al atardecer en la sierra, mirando el horizonte, con el viejo rifle descansando entre ellos, en un silencio lleno de respeto, amor y sabiduría compartida. Esta historia
nos enseña que la verdadera grandeza no grita su nombre, sino que susurra a través de las acciones. Nos demuestra que el camino de la humildad, aunque a menudo es más largo y silencioso, siempre conduce a una victoria mucho más significativa y duradera que la obtenida por la vía de la arrogancia. El eco de aquel disparo resonará para siempre, no como un sonido de pólvora, sino como una llamada a escuchar más, a sentir más y a recordar que dentro de cada uno de nosotros yace un poder ancestral esperando ser despertado, una fuerza capaz de hacer danzar a las balas con el viento. Si tú también crees que la humildad, el trabajo duro y el respeto por nuestras raíces son las armas más poderosas que existen, deja tu like para que esta historia llegue más lejos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y que nos recuerda la fuerza que todos llevamos dentro. Comenta la palabra legado si estás de acuerdo en que la tradición y la sabiduría de nuestros mayores son un tesoro que debemos proteger y honrar por encima de todo. Queremos saber cuántos de nosotros compartimos esta creencia fundamental y valoramos lo que realmente importa en la vida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de superación. Cada vídeo es un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo provienen de los lugares más humildes y que la verdadera victoria es ser fiel a uno mismo hasta el final. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que su origen no es una limitación, sino su mayor fuente de poder. Juntos, podemos difundir un mensaje de esperanza, inspiración y fortaleza, demostrando que el espíritu humano, cuando está conectado a sus raíces, es verdaderamente imparable.